Vamos a ver ahora la situación en la cual la ecuación diferencial no es exacta, pero es factible determinar un factor integrante que permite convertirla en exacta y de esta manera podemos resolverla. Veamos el siguiente planteamiento. Dice resolver x por y menos 1 por dx más x cuadrado menos x por dy igual a 0. En esta ecuación diferencial, en primer lugar nos damos cuenta que no es homogénea. Averiguamos si se trata de una ecuación exacta. Identificamos m sería x por y menos 1. N sería x cuadrado menos x por y. Ahora bien, la condición de exactitud establece que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Determinamos cada derivada. La derivada parcial de m con respecto a y la derivamos a partir de esta expresión, sería x. Por otro lado, la derivada parcial de n con respecto a x sería 2x, que es la derivada de x cuadrado, y con respecto a x aquí sería menos y. En este punto nosotros nos damos cuenta que la derivada parcial de m con respecto a y no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Lo cual significa que la ecuación diferencial no es exacta. Ahora, siendo que no es exacta, eventualmente podemos probar algún otro método de solución o podemos averiguar si se trata de una ecuación que tiene factores integrantes. Para saber si tiene factores integrantes, nosotros debemos determinar en primer lugar la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x y dividirlo entre n. Si esta expresión resulta una función exclusiva de x, entonces diremos que existe un factor integrante. Veamos. Todas las derivadas que tenemos involucradas aquí ya fueron determinadas con anticipación. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es x menos la derivada parcial de n con respecto a x. Esa derivada parcial de n con respecto a x, aquí la tenemos, sería 2x menos y dividido entre n. N es x cuadrado menos x por y. Acá simplificamos el paréntesis y entonces nos quedaría x menos 2x más y dividido entre, acá podemos tomar factor común x que multiplica a x menos y. Entonces, hacemos la operación en el numerador asociando los términos semejantes. X menos 2x resulta en menos x más y dividido entre x que multiplica a x menos y. Nos damos cuenta que hasta ahora tenemos una función que depende de las dos variables. Pero si este factor menos x más y lo escribimos como menos x menos y, que es equivalente, pues si desarrollamos esto nos quedaría menos x más y, que es justamente lo que tenemos en el numerador, dividido entre x por x menos y. Acá podemos hacer la simplificación de x menos y esto nos quedaría menos 1 entre x. Resulta que esta operación condujo a una función o a una expresión que es función exclusiva de x. Significa que existe un factor integrante. Si a la expresión obtenida, menos 1 entre x, la llamamos mu de x, entonces el factor integrante en cuestión sería el exponencial de la integral de mu de x por el diferencial de x. O sea que en nuestro caso ese factor integrante sería el exponencial de la integral mu de x, que es menos 1 entre x, por el diferencial de x. Cuando resolvemos esta integral, entonces vamos a obtener el exponencial de menos
el logaritmo natural de x. Esto admite alguna simplificación, entonces acá escribiremos el exponencial de el logaritmo natural de x elevado a la menos 1, puesto que el exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí. Entonces, en este caso, el resultado es el argumento, x a la menos 1. Tenemos entonces que el factor integrante de esta ecuación diferencial sería x a la menos 1. Dicho en otras palabras, cuando multiplicamos esta ecuación diferencial por x a la menos 1, vamos a obtener que una ecuación diferencial que en principio no es exacta, ahora sí lo va a hacer. Hagamos la multiplicación entonces de la ecuación diferencial por el factor integrante. Tendremos x a la menos 1 que multiplica x por y menos 1 por el diferencial de x más x a la menos 1 que multiplica x cuadrado menos x por y por dy igual a 0. Y entonces, acá podemos aplicar la propiedad distributiva, x a la menos 1 por xy sería equivalente a y x a la menos 1 por 1 sería x a la menos 1 por dx. Acá, x a la menos 1 por x cuadrado sería x menos x a la menos 1 por xy sería y por el diferencial de y igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial que resultó de multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial original, ahora sí debe ser exacta. Vamos a comprobarlo, aunque ya está garantizado como un hecho, y luego vamos a proceder a la solución de la ecuación diferencial. Veamos entonces, acá identificamos m sería y menos x a la menos 1 y n sería x menos y. La derivada parcial de m con respecto a y sería 1. La derivada parcial de n con respecto a x sería 1 también. Encontramos que ahora la ecuación diferencial sí es exacta. Siendo que es exacta, pues se aplica el método de solución tal como ya lo conocemos. Aquí decimos que la derivada de u con respecto a x es igual a m. La derivada de u con respecto a x entonces va a ser y menos x a la menos 1. Separamos los diferenciales. La derivada de u sería y menos x a la menos 1 por el diferencial de x. Procedemos a integrar entonces, la integral del diferencial de u sería la integral de y menos x a la menos 1 multiplicado por dx. La integral del diferencial de u es u, y acá obtenemos y por diferencial de x sería y por x, y la integral de x a la menos 1 por dx es el logaritmo natural de x más la constante que sería una función de y. Falta determinar f de y para conocer la solución general de la ecuación diferencial. Para hallar f de y, entonces decimos que la derivada de u con respecto a y es igual a n. Esta derivada la obtenemos a partir de la función u. Con respecto a y sería entonces x. La derivada del logaritmo de x con respecto a y sería 0. Y la derivada de f de y sería f' de y. Y esto va a ser igual a n, que ya sabemos que es x menos y. Aquí conviene hacer otro comentario. Y es el siguiente. Una vez que nosotros aplicamos el factor integrante a la ecuación diferencial original, obtuvimos esta ecuación. Ya para nosotros en la práctica es como si el problema original hubiese estado planteado con esta ecuación diferencial que es exacta y no con la original. Dicho en otras palabras, realmente lo que estamos es retomando el problema. Lo convertimos en uno nuevo y a partir de aquí es que lo vamos a resolver con las técnicas que ya conocemos. El problema original pierde vigencia. Tanto m como n
ya no van a ser considerados en la solución o en el método de solución, puesto que m y n, cuando se aplicó el factor integrante, ellos fueron modificados. Entonces, acá en esta expresión simplificamos x y nos queda que f' de y es igual a menos y. Por lo tanto, f de y sería menos y cuadrado entre 2 más una constante. Este f de y lo sustituimos en la solución de la ecuación diferencial y nos queda que u va a ser igual a y por x menos el logaritmo de x más f de y, que es menos y cuadrado entre 2 más c. Y por último, diremos entonces que la solución general de la ecuación diferencial sería y por x menos el logaritmo de x menos y cuadrado entre 2 igual a una constante. Hemos obtenido entonces la solución general de la ecuación diferencial originalmente planteada, o de esta, que es su equivalente.